Hola compañeros, ¿cómo están? Bien, el día de hoy quería hablar sobre un tema un poco más polémico de lo de costumbre, ¿no? Quería hablar sobre las 12 tribus de Israel, quiénes son actualmente, ¿no? Ese es un tema que está siendo muy promovido, o bueno, fue promovido por un canal ahí de una persona de República Dominicana. Él sabe de quién hablo, ¿no? No tengo por qué decirlo. Fue muy promovido y yo de hecho me quedé en gratitud con el video porque me pareció algo fascinante, ¿no? También quiero agradecerle también, antes de empezar, a GMS, la Gran Piedra Molino, porque también son gente que ha difundido esta verdad, ¿no? Y la está difundiendo en las calles y me parece eso increíble, ¿no? Es una sociedad que ya está en diversos países, tengo entendido en Bolivia, en México, han llegado también aquí a mi país, Perú, también han llegado a Costa Rica, ¿no? Y están haciendo videos bastante buenos. También sé que están en Estados Unidos, ¿no? Bueno, vamos a empezar el video. Este video va a costar a tres partes. Básicamente voy a explicar, voy a tratar de explicarlo, aunque no es mi punto fuerte, pero voy a tratar de hacer lo posible. El Génesis capítulo 49 y Deuteronomio capítulos 33 y 28. Ahí es donde está la realidad, ¿no? Y al final voy a dar unos comentarios ahí para que los interesados puedan seguir buscando más información y mi meta no es convencerlos, es solamente que hacerlos pensar y reflexionar. Voy a leer las escrituras y vamos a dar algunas interpretaciones, ¿no? Para poder tener algo, cosas claras, ¿no? Primero vamos a leer Génesis 49, vamos a leer prácticamente todo el capítulo. O bueno, gran parte del capítulo, ¿no? Vamos a ver. Dice, las bendiciones de Jacob. Ese es el título que le da a esta Biblia. La Biblia latinoamericana es la que estoy usando, ¿no? Dice, empezamos en uno. Jacob llamó después a sus hijos para decirles, júntense, que les voy a anunciar lo que sucederá en el futuro. Aquí vemos cómo Jacob está dando una profecía, ¿no? Les va a decir lo que va a acontecer en un futuro para cada uno de los hermanos y, y de la gente de sus hermanos. Vamos a leer. Reúnense para escuchar, hijos de Jacob, y oigan a Israel tu padre. Empezamos, el 3, versículo 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi vigor y primer fruto de mi virilidad, demasiado orgulloso e impulsivo. Aunque eches espuma como las aguas, no tendrás más que un poder relativo. Subiste al lecho de tu padre y lo deshonraste. Bien, es una... Rubén había faltado al creador en ese momento, ¿no? Y aquí tenemos una característica geográfica del lugar donde se establece Rubén, ¿no? Dice, aunque eches espuma como las aguas, no tendrás más que un poder relativo, ¿no? En este versículo, normalmente lo que son, la literatura le está asociando a lo que son los indios seminoles, ¿no? Pertenecientes a Australia y a lo que es ¿no? cierta parte de la Florida, ¿no? En lo que es Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? Eh, están, estos son conocidos. Mayormente Florida es conocida por el agua, ¿no? Australia también se practica mucho lo que es el surf, ¿no? Todo lo que es deportes acuáticos, ¿no? Y justamente tiene mucho que ver con esto, ¿no? Demasiado orgulloso e impulsivo. Esa es otra característica de que, de que tuvo la tribu Rubén, ¿no? Para haberle faltado al creador, ¿no? Bien, ahora versículo 5 dice, Simeón y Levi son hermanos y sus cuchillos fueron instrumentos de violencia. No concuerdo con sus planes ni tomaré parte de su asamblea, porque en su furor mataron hombres, en su arrebato
descarriaron toros, sean malditos su cólera, porque es violenta, y su furor, porque fue cruel, y lo dividiré en Jacob, los esparciré en Israel. Aquí vemos una característica, ¿no? Simeón y Levi. Simeón y Levi fueron divididos, ¿no? Y eso hace un poco referencia a lo que es República Dominicana y Haití, ¿no? Haití en el caso de Levi y República Dominicana en el caso de Simeón. Ahora, una prueba de esto es Levi, lo que son Haití, ¿no? Es uno de los países más pobres, ¿no? Y justamente la Biblia lo profetiza de una manera increíble, ¿no? Por ejemplo, miren, cuando dice, porque su furor mataron hombres, en su arrebato desgarraron toros, sea maldita su cólera porque es violenta y su furor porque fue cruel, ¿no? Está hablando un poco de las cosas que se iban a practicar en estos tiempos, en lo que es Haití, ¿no? El vudú, la magia, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Tanto también en República Dominicana, donde también se practican ese tipo de cosas, ¿no? Hecho en menor medida que Haití, pero es la maldición que les cayó a ellos, ¿no? Porque le hemos faltado al Creador, ¿no? En todo aspecto. Yo también le he faltado infinidad de veces. Y es lógico que nos pasen estas cosas porque realmente siendo los escogidos le hemos fallado de una manera impresionante, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Judá, a ti te alabarán tus hermanos. Tu mano agarrará el cuello de tus enemigos, y tus hermanos se inclinarán ante ti. Eres cachorro de león, Judá. Al volver de casa, hijo mío, te agazapas o te echas cual león o cual leona. ¿Quién se atreverá a levantarlo? No le será aberratado la corona, ni el bastón de mando entre sus piernas, hasta que venga aquel a quien pertenece, a quien pueblos obedecerán. Amarrarás a tu burrito, lavas tus vestidos en el vino, y tu mano en la sangre en los racimos. Tus ojos están nublados por el vino, y tus dientes están blancos como la leche. ¿No? Aquí está la tribu de Judá, ¿no? Que la tribu de Judá pertenece, recordamos que la tribu de Judá también es una tribu muy importante porque ahí vino Jesús, bueno, Yahshua, ¿no? Yahshua, o Yahweh Shai también el nombre, ¿no? De ahí es donde provino, ¿no? También está hablando de te echas cual león o cual leona. ¿Quién atreverá a levantarlo? Si leemos, por ejemplo, esto hace un poco referencia a un texto, ¿no? En Apocalipsis, el capítulo 5, versículo 5. Vamos a leerlo, ¿eh? Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores más. Mira, ha venido el león de la tribu de Judá, el brote de David. Él abrirá los libros de los 7 sellos. Como ven, concuerda totalmente con la descripción aquí de Apocalipsis 5,5 con lo que es Judá, ¿no? En Génesis 49, versículo 9, ¿no? Concuerda totalmente, ¿no? Y estos también son provenientes del llamado reino norteño, ¿no? Vamos a Zabulón. Zabulón, vivirás a las orillas del mar, serás tripulante de barcos y descenderás hasta Sidón. Serás tripulante de barcos, ¿no? Aquí está hablando de gente que se dedica más que todo a son las embarcaciones, ¿no? A lo que son las ventas, las compras, ¿no? Eso hace referencia a lo que es Costa Rica, inclusive el canal de Panamá, porque el canal de Panamá justamente es donde se estableció para que los barcos vengan a dejar mercaderías de distintas partes del mundo, ¿no? Como ven, la Biblia se antepone de una manera magistral a lo que sucede en la actualidad, ¿no?
lo vemos en Zabulón, por ejemplo, ¿no? Y sacar un burro huesudo que vive echado entre dos establos. Como vio el descanso era bueno y la tierra agradable, inclinó su espalda a la carga y se resignó al yugo de la esclavitud. Aquí estamos hablando de los mexicanos, los aztecas, ¿no? Lo que son los... parte también de lo que son los mayas, aunque bueno, mayas también comparten con Guatemala, ¿no? Pero justamente es interesante. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo un familiar que está en los Estados Unidos y él me cuenta que los mexicanos ahí son los más trabajadores, son la gente que más se esfuerza, ¿no? Y esto va perfectamente con la escritura porque, como dice, inclinó su carga y se resignó al yugo de la esclavitud, ¿no? Está hablando de que son los más trabajadores, inclusive en Estados Unidos. Mi tío también me contó que, aparte de ser los más trabajadores, son la gente que más te ayuda, los mexicanos. Es gente muy buena, ¿no? Pero también hay un gran problema con México y es la idolatría, ¿no? Y esa es otra cuestión que México, o no México, sino Isaacar le ha faltado al creador, ¿no? Realmente es triste a veces hablar de estos temas porque yo veo la división de países, ¿no? Por ejemplo, México, Guatemala, mi país, Perú, con Chile, inclusive Chile, Argentina, que pertenecen a la misma tribu, Argentina con Uruguay, ¿no? Siempre hay rivalidades, ¿no? México con Estados Unidos, ¿no? Aunque de Estados Unidos tengo que hablar en otros videos porque es más extenso hablar de eso, ¿no? Pero es tremenda la... Si es que según esta realidad, nosotros nos han dividido. Por ejemplo, la guerra con Chile, ¿no? El beneficiado fueron los ingleses, ¿no? Que si uno hace la investigación respecto a Inglaterra, pues los primeros habitantes de Inglaterra pertenecen a lo que son los jafetitas o los descendientes de Jafet, del hijo de Noé Jafet. Pero actualmente han sido ya mezclados con otras razas, ¿no? Como la de Sauedom o como la de ciertas tribus del África, ¿no? Por eso cuando uno va a Europa encuentra gente de todo tipo, ¿no? Claro, sí mezclados con la gente del África, como dije, ¿no? Es tremendo todo esto, ¿no? Vamos a seguir. Este es la tribu de Dan. Dan juzgará a su pueblo como los demás tribus de Israel. Aquí nos hace referencia a que Dan hizo una labor importante en la época de los jueces en Israel, ¿no? No voy a entrar a detalles porque sería extender mucho más el video, pero eso más o menos es lo que hace referencia, ¿no? Que sea como una serpiente de camino, como víbora en el sendero, que muerde los talones del caballo para que caiga de espaldas al jinete. Hay un tema tremendo con Dan, porque Dan no pertenece a lo que son los 1400, ¿no? Los 144.000 hombres que pertenecen a, ¿no? Bueno, al texto bíblico de Revelación, ¿no? Y es tremendo porque aquí dice que Dan sea como serpiente en el camino, como víbora en el sendero. Eso puede significar que Dan quizás se desvió del camino, por eso es que no fue considerado como eso. Aunque bueno, vamos a seguir leyendo, ¿no? Aquí viene: oh Yahvé, espero en tu salvación. Espero en tu salvación, ¿no? Puede ser referencia a Adam también, ¿no? Que Adam tiene que arrepentirse para poder entrar, ¿no? Pero nosotros también, porque en realidad todos tenemos que arrepentirnos de los pecados que hemos cometido, ¿no? Este es en realidad el mensaje, ¿no? El mensaje de estos videos, ¿no? Porque estos videos son de paz, son de amor, porque estas son cosas que se tienen que ya, para que los pueblos ya latinoamericanos, los pueblos, las distintas tribus que hay, ¿no? Reflexionen de una vez por los pecados y las cosas malas que hemos cometido a lo largo de esos tiempos, ¿no?
Por eso es que yo hago estos videos, ¿no? Un poco para motivar a la gente, ¿no? A Gat. Gat asalta en salteadores, pero él les asalta la retaguardia, ¿no? Aquí vemos, le asaltan salteadores, eh, es decir que Gat pertenece a lo que son los nativos americanos. Los Entonces, Gat tuvo problemas porque ustedes saben, los ingleses, todo lo que han hecho con ellos, con los indios americanos, ¿no? Tanto que actualmente Estados Unidos y Norteamérica, ¿no? Prácticamente sigue con influencia de Inglaterra, porque si es que uno hace el estudio, la potencia bíblica, pero es la potencia bíblica angloamericana, ¿no? Junto con Inglaterra, ¿no? Y si uno hace el estudio más profundo, también te darás cuenta que Inglaterra compra a Vaticano, ¿no? O sea, hay un tratado entre ellos, ¿no? Entre Vaticano e Inglaterra, ¿no? Para poder, digamos, estar juntos como una alianza estratégica, ¿no? Por eso es que muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces en el Vaticano se puede ver la bandera inglesa, ¿no? ¿No? Esa es una de las cuestiones, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? Como ven, han apacado a nuestra gente, ¿no? Le asaltan salteadores, los han atacado y prácticamente se ha perdido el legado de los verdaderos habitantes de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Es tremendo, o sea, es increíble cómo la Biblia lo predijo todo antes, pero ha tenido que pasar muchos años para que nosotros podamos recién entender estas cuestiones, ¿no? Es increíble realmente, pero es la verdad. O sea, Jesucristo dijo que algún día se sabrían los secretos, y estos son parte de los secretos que hay que revelarle a la gente, porque la gente ha sido engañada, ¿no? Sobre todo nosotros, lo que somos los nativos americanos originales, ¿no? Hemos sido engañados. Vamos a seguir. Neftali es una sierva suelta que tiene hermanos. No, perdón. Neftali es una sierva suelta que tiene hermosos cervatillos. Bien, Neftali Chile. Yo me acuerdo haber leído un libro, se llama Bertolo Ocampo, ¿no? Que habla un poco de las exportaciones que tenían los países de Sudamérica, ¿no? Durante el tiempo de los 1840, más o menos, ¿no? 1850. Y siempre Argentina y Chile aparecían en los primeros lugares, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque ellos tienen el trigo. Y ustedes saben que el trigo se hacen los panes, se hacen muchos derivados del trigo, ¿no? Y muchas veces eso para los europeos era bueno, por eso que ellos se lo llevaban, ¿no? En gran cantidad. Por eso es que Argentina en los 1800 estuvo muy arriba, ¿no? Y a principios de los 1900 también, pero después ya bajó bastante, ¿no? Por eso dice que es una sierva suelta, que tiene hermosos cervatillos. Claro, porque es una sierva para fue una sierva para los potenciales extranjeros que se llevaron realmente todos los recursos naturales de los argentinos y los chilenos, ¿no? Por eso es que ellos pudieron hacer grandes edificaciones en su tiempo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Argentina o Neftali en otras palabras, fue uno de los más, aquí en Sudamérica fue uno de los países más, ¿cómo le podríamos decir? De los países más provechosos a nivel económico, ¿no? Seguimos. José. José es una patilla de buena cepa. Es una parra nueva junto a la fuente, cuyos sarmientos suben por la muralla. Los arqueros te han molestado, te han lanzado flechas y perseguido, mas tu arco no se rompió. No se cansarán tus brazos. Contigo está el fuerte de Jacob, es la roca de Israel y su pastor. El Dios de tu Padre, el que te ayuda, que el Altísimo te bendiga. Bendiciones de los altos cielos, bendiciones del profundo abismo, bendiciones del campo y de tu establo.
Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado a las bendiciones de los montes antiguos y de las riquezas de las lomas eternas, para que todas ellas descansen sobre tu cabeza, José, pues tú eres el elegido entre tus hermanos. Bien, aquí recordamos esa historia de José. Ustedes saben, José fue vendido prácticamente por sus hermanos, ¿no? Fue vendido a los egipcios. Ustedes saben, José tuvo dos hijos, ¿no? Eso lo saben, de hecho, mejor que yo, ¿no? Cuyos nombres fueron Efraín y Manases, ¿no? Eh, Miren, quiero que aquí reflexionen un poco, ¿no? En Efraín y... Es información muy simple quizá, pero... Por ejemplo, Efraín, Puerto Rico. Puerto Rico es Efraín. Puerto Rico pertenece... Bueno, es una colonia prácticamente de los Estados Unidos. Y ustedes saben que Cuba, o Manases, tuvo mucha hegemonía de lo que es la Unión Soviética, ¿no? Vemos cómo a pesar digamos, proceder del mismo lugar, fueron, fueron en busca de ayuda de entes que para la gente pueden ser diferentes, ¿no? Pero cuando uno ya estudia más a profundidad las conspiraciones y esas cosas, te das cuenta que Estados Unidos, todos trabajan para el mismo objetivo, ¿no? Que es unir a las naciones, ¿no? Y realmente nos hacen creer de que son enemigos, pero en realidad no lo son, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, ¿no? En los distintos países, ¿no? Y por medio de guerras o cosas de esas se han hecho enemigos, ¿no? Cuando en realidad, teniendo estas escrituras así, tú te das cuenta que los continentes americanos, inclusive Australia, ¿no? Y los continentes de Oceanía, donde han estado los indios seminoles, y también la parte de Yuda también sigue en África. Mucha gente en África sigue en Yuda. La gente de nuestros pueblos se han ido a muchos sitios para poder progresar. A los Estados Unidos, a Canadá, han ido a Europa, han ido a China, a Japón, a la India. Van a muchos sitios porque es el resultado de lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el narcotráfico, ¿no? Son cosas que son promovidas por los mismos gobiernos de los países, ¿no? Y son promovidas por entidades como la CIA, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué se hace este tipo de cosas? Bueno, para dividir a los pueblos, ¿no? Y ganar un dinero en ello, ¿no? Y ocultarle su verdadera historia, porque nosotros tenemos que regresar a nuestros orígenes antiguos y recordar quiénes éramos y para qué hemos sido traídos a este mundo, ¿no? Realmente, eso es lo que nosotros tenemos que recordar siempre. De ahí yo voy a hablarles de Deuteronomio 28 y voy a dar las pruebas y espero que esto les ayude a reflexionar más aún todavía. Voy a ir más a profundidad con Deuteronomio 28 en un momento. Vamos con el último, Benjamín. Benjamín es un lobo sanguinario que en las mañanas devora su presa y en las tardes reparte los despojos. Bueno, por ejemplo, el profeta Pablo fue de la tribu de Benjamín, por ejemplo, ¿no? Bien, Benjamín, ustedes saben, era el menor de los hermanos. Inclusive él, cuando vendieron a Jacob, me parece que él era muy pequeño y no participó de eso, ¿no? Ustedes saben, era el último, ¿no? Hijo de Raquel, ¿no? ¿Se acuerdan? Creo que me parece... A ver, creo que Raquel inclusive fallece teniéndolo, ¿no? Por eso dijo, ay, qué dolor que tengo, ¿no? Una cuestión así. Lo podemos ver ahora un rato. Bien, bien, con esto he terminado, ¿no? De escribirles, ¿no? Vamos a 28, ¿no? Para cerrar. Estas son las tribus de Israel, 12 en total. Esto fue lo que les habló el Padre cuando los bendijo. A cada uno los bendijo según lo que le correspondía, ¿no? Vamos a Deuteronomio 28. Vamos a ver algunas cuestiones, ¿no? Vamos a leer. A leer juntos. Si tienen una Biblia también pueden hacerlo conmigo, ¿no? Y leerlo, ¿no?
Obviamente yo estoy leyendo en esta versión, pero ustedes pueden leer en la versión que ustedes tengan en casa, ¿no? O que la pueden conseguir también en internet, ¿no? De forma gratuita. Bien, voy a empezar. eh, Voy a empezar en 28. Deuteronomio 28. Voy a empezar en Versículo 15. Vamos a empezar ahí. ¿ya? Pero si no obedeces la voz de Yahvé, tu Dios, y no te preocupas de practicar todos sus mandamientos y normas que hoy te prescribo, vendrán sobre ti estas maldiciones. Aquí vamos a ir. Maldito será en la ciudad y en el campo. Maldito será tu granero y malditas serán tus reservas de frutos. Maldito el fruto de tus entrañas y el fruto de tus tierras. Los partos de tus vacas y las crías de tus ovejas. Maldito será todas tus acciones desde el comienzo hasta el fin. Bueno, esto hace referencia un poco a lo que es el pecado, ¿no? Pero también aquí cuando habla de maldito el fruto de tus entrañas y el fruto de tus tierras, la primera parte obviamente se refiere a la mente humana, ¿no? Porque muchas veces se dice, ¿no?, que la mente es enemistad contra el espíritu, ¿no? Eso lo pueden leer en el libro de Gálatas. Ahí lo explican bastante bien, ¿no? Es tremendo, ¿no? Como, y también es tremendo la otra parte, ¿no? No solamente eso, sino también en las frutas y verduras que conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ya ya, ya muy pocos agricultores usan cosas orgánicas, ¿no? Todos son elementos químicos que se le ponen a la tierra, ¿no? Y eso degenera. Hay casos tenemos muchos, ¿no? Por ejemplo, Monsanto, tenemos también distintas, la industria petroquímica, ¿no? Ese es un claro ejemplo, ¿no? De cómo la petroquímica, o sea, la química en sí la han usado para esto y cómo ha degenerado la tierra, ¿no? Cosa que estaba profetizada en la palabra, ¿no? Yahvé mandará las desgracias, las derrotas y sustos sobre todo lo que tus manos toquen, hasta que sean exterminados y perecerás un poco tiempo por malas acciones que cometiste traicionado por Yahvé. Él hará que te pegue la peste hasta que desaparezca de este país o empiece a ser el tuyo, ¿no? Aquí está hablando un poco de las enfermedades, ¿no?, que el pueblo iba a tener. Y esto es cierto porque los hospitales ahorita están abarrotados de gente, ¿no? Hay muchas enfermedades en realidad que son creaciones de laboratorio, ¿no? Incluyendo el cáncer. El cáncer, por ejemplo, es la fermentación la fermentación, por ejemplo, de algunas células, ¿no? ¿Por qué? Porque las células se comienzan a alimentar del azúcar de la sangre y ya no entra tanto oxígeno, por tanto se produce un proceso de fermentación, ¿no? Y eso es lo que produce el cáncer, ¿no? Enfermedades como el cáncer, el SIDA, ¿no? Por tener un pH de la sangre, ¿no? Que no es el... O sea, el pH es ácido, ¿no? Por eso es que se producen las enfermedades mayormente, ¿no? El pH es una regulación de la acidez y de la basicidad y de qué tan comportamiento básico tiene eh, la sangre o el organismo, ¿no? O las células en todo caso. Como vemos, esto estaba ya profetizado en la palabra, las cosas que iban a pasar, ¿no? Recordamos también, y eso es un dato que mucha gente lo sabe, pero no lo diría en un medio como YouTube o un medio público, es que muchas enfermedades son de laboratorio, no son reales, esos virus, esas cosas son creaciones del hombre, son de laboratorio. Yo lo puedo decir porque obviamente a mí me interesa que la gente haga los estudios en estos temas, ¿no? Por eso es que yo lo digo, ¿no? No por... a ver, seguimos. Yahvé te castigará
con tuberculosis, fiebre, inflamación, quemaduras, tizón y roya del trigo, que te perseguirán hasta que mueras. Bueno, lo que ha pasado, ¿no? Fiebre, inflamación, quemaduras, lo que nos sigue pasando a nosotros, ¿no? Muchas creadas por la geoingeniería también, ¿eh? Eso nunca lo olviden. El cielo que te cubre se volverá de bronce. El cielo que te cubre se volverá de bronce. Y la tierra que pisas de hierro. En vez de que llueva Yahvé, te mandará cenizas y polvo, que caerán en el cielo hasta que hayan desaparecido. Es increíble, ¿no? Volverá de bronce. Y la tierra que pisas, Yahvé te mandará cenizas de polvo, cenizas y polvo. La contaminación. Los chemtrails. Es increíble, ¿no? Vamos a ver. Yahvé hará que te caigas derrotado ante tus enemigos. Por un camino irás a pelear en contra y te faltarán caminos para huir a ellos. Al verte, se horrorizarán todos los pueblos de tierra. Vamos a volver a leerlo. Yahvé hará que caigas derrotado ante tus enemigos.